Inicialmente contamos con esa carga. Vemos que se puede descomponer en una carga vertical y en una carga horizontal, así que vamos a hacerlo. Vemos que para descomponer esta carga hay que determinar lo que es la hipotenusa de ese triángulo director. Entonces, pues sabemos que si este es el ángulo, el cateto opuesto vendría siendo estos 3 unidades y el cateto adyacente vendría siendo estos 4. Entonces, la hipotenusa no es nada más que sacar la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Este valor es de 5. Entonces, la hipotenusa adoptará el valor de 5 unidades. Respecto a la descomposición de esta carga, vemos que la componente vertical está dada por los 60 kilonewtons, multiplicando la relación de 3 quintos. Y respecto a la fuerza horizontal, son los 60 kilonewtons, multiplicando la relación de 4 quintos. Entonces la fuerza vertical adopta un valor de 36 kilonewtons y la fuerza horizontal adopta un valor de 48 kilonewtons. En este punto hay que calcular la carga directa que está recibiendo cada remache. Entonces, esa se va tomando la carga total y dividiéndola entre el número de remaches que existen en el sistema. Entonces, en vista de que trabajamos con dos cargas, tendremos que dividir esa carga en sus dos componentes, una para la carga vertical y una para la carga horizontal. Entonces, respecto a la carga vertical, sabemos que trabajamos con una carga de 36 kilonewtons y pues trabajamos también con tres remaches. Y respecto a la carga horizontal, trabajamos con 48 kilonewtons y también contamos con tres remaches. Entonces la carga directa para la componente vertical adopta un valor de 12 kilonewtons por cada remache y respecto a la carga directa horizontal adoptamos el valor de 16 kilonewtons para cada remache. ¿Y qué sucede? Ahora conocemos las cargas que deben soportar los remaches, pero solamente considerando las fuerzas, no consideramos momentos todavía. Entonces, si la fuerza horizontal va hacia la izquierda, la respuesta debe ir para la derecha. Y si la carga va para abajo, la respuesta entonces debe ir para arriba. Ahora, esta carga no se encuentra en el centroide de todos los remaches. ¿Qué significa esto? Que cuando se aplica la carga, existe un momento concentrado dada por esa fuerza respecto a la centroide que no sabemos dónde está. ¿Y qué hace ese momento? Provoca que todos los remaches, en vista de que se entiende que no se está moviendo, cada remache debe soportar el momento que está causando esta fuerza. Entonces, no solamente trabajamos con las cargas directas, trabajamos también con unas cargas provocadas por el momento. La cuestión aquí es cómo se calculan y sobre todo, cuál es el momento que debe soportar. Para esto, requerimos encontrar la ubicación de la centroide de lo que son todos estos remaches para poder calcular la distancia entre esta fuerza y la centroide y calcular momentos. Para calcular la centroide partimos de estas dos formulitas. ¿Qué significa esto? Vamos a tomar todas las distancias respecto a un punto de referencia y vamos a dividirlo entre el número de remaches. Pongamos que nuestro punto de referencia va a estar dado por este sistema de ejes. Ubicamos ahora cada uno de los remaches. Aquí es el remache 1, aquí el 2 y aquí el 3. Consideremos que para este lado están las distancias en X y para este lado están las distancias en Y. Entonces, respecto a la centroide en X, determinemos la ubicación paralelas al eje X. Para el remache 1, como se encuentra sobre el eje Y, se entiende que la ubicación es de 0. Vamos a colocarlo aquí. Más el segundo remache, que sabemos se encuentra a 80 milímetros. Vamos a colocarlo acá, 80 milímetros. Más el tercer remache, que sabemos se encuentra a 160 milímetros. Y respecto a los remaches, trabajamos con 3. Y respecto al eje Y, el primer remache vemos que se encuentra a 100 milímetros respecto aquí la horizontal paralela al eje Y. Entonces tenemos 100 milímetros, el segundo se encuentra a 190 y el tercero también se encuentra a 100. Y también trabajamos con 3 remaches. Entonces la centroide paralela al eje X se encuentra a 80 milímetros y paralela al eje Y a 130 milímetros. Entonces vamos a ubicar estas distancias aquí. Ahora sí, ya que ubicamos la centroide, podemos calcular el momento resultante que se está ejerciendo sobre este punto. Entonces consideremos una sumatoria de momentos respecto a lo que es la centroide
para obtener el momento resultante ejercido sobre el mismo punto. Vamos a decir que todos los momentos en sentido horario serán positivos. Entonces, primero contamos con la fuerza X, que de entrada sabemos que podemos desplazar a lo largo de su línea de acción para ubicarla a 90 grados del punto respecto al cual hacemos sumatoria de momentos y observar que la distancia a la que se hace momento es de 130 milímetros. Entonces la fuerza X hace momento a 130 milímetros para este caso. Este momento adopta este sentido, que es precisamente el que nosotros tomamos como positivo. Ahora la fuerza Y, nuevamente podemos trasladarla a lo largo de su línea de acción y ubicarla a un punto en el que se cumple que la fuerza sea perpendicular a la distancia para demostrar que la distancia a la que se hace momento adopta un valor de 80 milímetros. Entonces la fuerza en Y, que hace momento a una distancia de 80 milímetros, adopta una rotación en sentido horario. Por lo tanto, ese momento también será positivo. Ya en vista de que no contamos con otro momento, podemos cerrar igualando al momento resultante ejercido sobre la centroide. Reemplazamos valores. La fuerza en X adopta un valor de 48 kilonewtons, mientras que la fuerza Y adopta un valor de 36 kilonewtons. Por lo tanto, el momento resultante adopta un valor de 9120 kilonewtons milímetro. Entonces, ese es el valor del momento que está ejerciendo respecto a la centroide. Vamos a colocarlo aquí. Y venga, y en ese punto se viene lo interesante. Si observamos un tanto el diagrama, sabemos que al final cada remache debe soportar una fuerza causada principalmente por la descomposición de esta carga y en vista de que esta se encuentra fuera de la centroide, es decir, es una carga excéntrica, también debe soportar lo que es el momento, de modo que cada remache se relaciona íntimamente con la ubicación entre cada uno de ellos y la centroide. Esta relación se le llama relación fuerza-distancia. Si nosotros ubicamos la centroide, y trasladamos una línea desde este punto hacia cada uno de los remaches, contaremos entonces con tres respectivas distancias. A esta vamos a llamarla D1, a esta vamos a llamarla D2 y a esta vamos a llamarla D3. ¿Y qué sucede en cada una de estas distancias? Este viene siendo el brazo de palanca para las cargas causadas por el momento. Ahora, vean que el momento adopta una rotación en sentido horario. Por lo tanto, nosotros requerimos una rotación en sentido antihorario para que este momento sea anulado. La rotación la viene creando cada una de estas cargas. Entonces aquí contamos con una carga, aquí contamos con otra y aquí contamos con otra. De modo que contamos con la carga M2 en este punto, la carga por momento 1 y la carga por momento 3. ¿Y qué sucede? Cada una de esas cargas resulta que es perpendicular a la distancia. En ese punto requerimos calcular tanto la distancia como las propiedades geométricas de la distancia. Por ejemplo, nosotros aquí contamos con un triángulo director. De este lado también contamos con un triángulo director. ¿Y qué sucede? En vista de que esta carga es perpendicular a la distancia, nosotros aquí también contamos con un triángulo director proporcional a ese que tenemos acá. Lo mismo sucede acá y en ese punto no hay molestia porque la distancia es vertical. El problema se da cuando trabajamos con casos como estos en los que la distancia adopta una inclinación. Entonces, la relación que hay entre la fuerza y la distancia para cada uno de los remaches resulta que es la misma. ¿Qué significa esto? Que la carga por momento en el remache 1 entre la distancia 1 debe ser igual a la carga por momento en el remache 2 entre la distancia 2 y a su vez debe ser igual que la carga por momento en el remache 3 entre la distancia 3. ¿Y esto para qué? Para poder simplificar los valores. Vamos a empezar calculando las distancias. Nosotros ya sabemos que desde la centroide hacia la línea base hay una separación de 130 milímetros. Entonces, si nosotros agarramos y tomáramos toda esta distancia, que vemos vale 190 milímetros, y la restáramos de la distancia de 130 milímetros que conocemos acá, obtendríamos lo que es la distancia 2. Entonces, de entrada la distancia 2 no es nada más que tomar los 190 milímetros y restarle los 130 que ya conocemos. Entonces, esa distancia adopta un valor de 60 milímetros. La distancia vertical que podría darse entre este eje y la ubicación de nuestro centro de gravedad, vemos que está dada por la diferencia entre los 130 milímetros
y estos 100 milímetros con los que ya contamos. Entonces, a esta altura, a la que podríamos llamar alfa, no es nada más que tomar los 130 y restarle los 100 que ya conocemos, es decir, 30 milímetros. Entonces, este cateto es de 30, este cateto es de 30, y el restante puede ser la distancia horizontal o la base de ese triángulo grande. Vemos que la base para este triángulo adopta el valor de 80 milímetros. Entonces podemos basarnos en esto para decir que este lado vale 80 y este lado también vale 80. Y con eso podemos obtener tanto la distancia 3 como la distancia 1, que vemos son valores idénticos. Entonces la distancia 3, que es lo mismo que la distancia 1, no es nada más que tomar la raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 30 al cuadrado. Entonces la distancia 3 y la distancia 1 no son nada más que 85,44 milímetros, o más preciso, 10 raíz de 73. Esto por comodidad. Entonces ahora conocemos los parámetros para reemplazar aquí abajo. Entonces la carga por momento 1 entre la distancia 1 que dijimos va a ser 10 raíz de 73 debe ser igual a la carga 2 entre la distancia 2 que sabemos es de 60 milímetros. Y finalmente eso debe ser igual a la carga por aumento 3 entre la distancia que es de 10 raíz de 73. Y venga, ¿para qué nos sirve esto? Vamos a separar estas tres igualaciones en dos tipos de igualaciones diferentes. La primera tomando la carga 1 y la carga 2 y la siguiente tomando la carga 2 y la carga 3. Y claro, ¿por qué no? También podríamos tomar la carga 2 y la carga 3. Si tomamos la carga 1 y la carga 3, se cumplirá el hecho de que la carga por momento 1 vendrá siendo la misma que la carga por momento 3. Y eso tiene sentido porque en realidad estas dos se encuentran a la misma distancia. Esto simplifica bastante las cosas. Si por otro lado tomáramos la carga por momento 1 y la carga por momento 2 y quisiéramos despejar, por ejemplo, la carga por momento 1, llegaremos a la conclusión de que la carga por momento 1 no es nada más que la carga por momento 2 multiplicando la relación 10 raíz de 73 entre 60. Es decir, la carga por momento 2 por la raíz de 73 y todo este relajito entre 6. Y claro, ¿por qué no? Podemos decir también que la carga por momento 2 entre 60 es igual a la carga por momento 3 entre 10 raíz de 73. ¿Qué sucede? Supongamos que despejamos la carga por momento 2. Veamos que obtendremos solamente que esta se da tomando la carga por momento 3 y multiplicándola por 60 entre 10 raíz de 73. En ese punto, hemos relacionado cada una de las cargas, de modo que si contáramos con una ecuación que nos permitiera relacionar todas esas cargas, podríamos resolverlas. Y la pregunta aquí es, ¿cuál sería la ecuación que nos permitiera poder hacer eso que acabamos de mencionar? Pues nada más y nada menos que una sumatoria de momentos. Pero acabamos de hacer ya una. ¿Cuál es la diferencia? Ok, en este caso, el momento que se está creando de 9120 debe contrarrestarse con el momento que crean las cargas por momento. Entonces, a diferencia del caso pasado, ahora sí contaremos con una situación de equilibrio. Vamos a decir que todos los momentos en sentido antihorario serán positivos. Entonces, ¿por dónde empezamos? De entrada, el momento concentrado que tenemos aquí resulta ser negativo porque adopta un sentido horario. Entonces tendremos menos el primer momento. Ahora, hay que recordar que cada una de las cargas está ubicada a un ángulo de 90 grados con respecto a la centroide y la distancia de cada una de esas cargas las habíamos calculado anteriormente. Esta era de 1, de 2 y de 3. Entonces ya tenemos las distancias. Vamos a empezar a calcular los momentos. Empecemos con la carga por momento 1. Ese momento será positivo y se da tomando la carga por momento 1 por su respectiva distancia, que dijimos es la distancia 1 de valor 10 raíz de 73 milímetros. Tomamos ahora la carga 2 y la multiplicamos por su respectiva distancia, que sabemos es de 60 milímetros. Y finalmente la carga por momento 3 por su respectiva distancia, que sabemos también es de 10 raíz de 73 milímetros. Con esto, en vez de que no contamos con más momentos, podemos igualar a cero. En este punto contamos con una ecuación
en la que solamente conocemos el momento. Podríamos de primera instancia pasar ese momento al otro lado de la ecuación y asignarle su valor de 9120 kilonewtons milímetro. Vemos que contamos con tres variables. Podemos dejar todo en términos de la carga por momento uno, de la carga por momento 2 o de la carga por momento 3. Entonces la carga por momento uno sabemos que también es la carga por momento 3. Y la carga por momento 2 sabemos que adopta ese valor. Está en términos de la carga por momento 3. Entonces podemos reemplazar este apartado aquí merito y resulta que ahora todo se encuentra en términos de la carga por momento 3. Entonces la carga por momento 3 se vuelve nuestro factor común de lo que es 10 raíz de 73 más 60 por 60 entre 10 raíz de 73 y más 10 raíz de 73. Y todo esto viene siendo igual a 9120 kilonewtons milímetro. En ese punto ya todo es más sencillo. Despejamos la carga por momento 3 mandando todo a dividir, y finalmente la carga por momento 3 adopta el valor de 42,81 kilonewtons. Resulta que también sabemos que la carga por momento uno es igual a la carga por momento 3. Entonces, bajo esta idea, la carga por momento uno adopta el valor también de 42,81. Y finalmente, la carga por momento 2 se encuentra en términos de la carga por momento 3. De modo que si quisiéramos obtenerla, bastaría con tomar la carga por momento 3, es decir, 42,81 kilonewtons, y multiplicarlo por 60 entre 10 raíz de 73. Y de esta manera, la carga por momento 2 adopta un valor de 30,06 kilonewtons.